Daremos comienzo con la clase número 11 de Primera y Segunda de Pedro. Estudiaremos a partir del capítulo 2, versículo 20 de Segunda de Pedro. Saben el mandato, pero rechazan. Versículo 20 al 22. Si hemos recibido el mandato, tenemos que obedecerlo. Pero, a pesar de haber recibido el mandato, si desecha, no tiene ningún sentido. No solo eso, terminarían recibiendo el juicio de Dios. Leamos el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas por vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué sucede si abandona aún conociendo el mandato? Primero, dice que su estado posterior viene a ser peor que el primero. Versículo 20. Su estado posterior viene a ser peor que el primero. Después de conocer el camino de la justicia, pero lo abandona, su estado posterior es peor que el anterior. Se hace más desenfrenado que antes, se embriaga más que antes, caen en pecados lujuriosas. Mateo capítulo 12, versículo 45, dice que entran 7 demonios más fuertes. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, cuando una persona que creía en Jesús se aparta, su estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué sucede si abandona el camino después de haberlo conocido? Segundo lugar, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviese atrás del santo mandamiento que les fue dado. Después de haber conocido el camino de la justicia, no debe volverse atrás del santo mandamiento. Dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido. Por eso, podemos decir que la responsabilidad de los que creen en la verdad es muy importante. La gente del mundo recibe el juicio de Dios por haber pecado sin conocer. Pero nosotros, si no ejercemos aún teniendo conocimiento, el juicio será más grande. Los falsos profetas intencionalmente dejan la palabra. Por eso ellos no tienen esperanza de arrepentirse, ni de estar bien, porque son orgullosos, apartan la verdad deliberadamente. Los que han apartado la verdad por no conocer bien tienen la oportunidad de arrepentirse y volver. Pero, como ellos afirman diciendo que a la verdad le dice es un error, y al que está mal le dicen que está bien, no pueden volver atrás. Si hemos aprendido el mensaje correcto, ¿qué debemos hacer? Hay que estar firme en ese mensaje. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si después de haber escuchado la palabra de Dios, no nos sostenemos firmemente sobre esa palabra, nos deslizaremos. No solo terminamos desviándonos del rumbo,
si no, no tendremos otro camino para no caer en el juicio de Dios. Por eso, si hemos recibido la palabra de Dios, debemos mantenernos firmes. ¿Qué sucede si conociendo el camino se aparta? En tercer lugar, vuelve a la vieja vida. Si practicamos el mensaje aprendido, no volveremos a caer en la vieja manera de vivir, en las cosas corrompidas. Pero si dejamos de lado el mensaje, si volvemos a andar en las viejas, volveríamos a andar en las viejas maneras de vivir. Por eso, algunos fieles no tienen cambios en su vida ni crecimiento. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí menciona al perro y al cerdo. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Isaías capítulo 56, versículo 10 al 12. Comparó a los falsos profetas con los perros. Los perros tienen características y son peleadores, muerden y arrancan, lujuriosos, comen de su vómito. Hoy en día, los falsos profetas también tienen estas características. Los falsos profetas discuten y pelean. Ellos muerden y arrancan, andan en lujuria, comen de lo que se ha vomitado. Si nosotros abandonamos la fe, también nos volveremos igual que ellos. También menciona el cerdo. Las características del cerdo es que son egoístas y codiciosos. Los falsos profetas van por la vida con codicia. Por eso, ellos quieren llenar sus ambiciones. Ellos, para llenar esas ambiciones, engañan. En otras ocasiones también roban la gloria de Dios. Y si no pueden llenar su codicia, maldicen. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 15 dice: el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si el hombre ha engendrado el pecado, llega hasta la muerte. Así que nosotros debemos desechar el egoísmo, los deseos de lo material, carnal y codicias de la vida, y aprender a estar satisfechos con lo que tiene, dando gracia en todo. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa esto? Significa que los fieles, después de haber arrepentido, vuelve a revolcarse en pecado. La gente del mundo calumnia a los creyentes diciendo: ¡qué bien! Los que creen en Jesús pueden cometer pecados en el mundo y después ir a la iglesia y piden: Dios, perdóname, y reciben perdón. ¡Qué buena vida! Pero el arrepentimiento no es así. Si realmente hemos arrepentido, no tenemos que volver a pecar más ese pecado. No se debe volver a revolcarse de nuevo en la suciedad. Eso es arrepentirse. Porque nosotros no tenemos esta clase de arrepentimiento. Somos vituperados por la gente del mundo. Obviamente que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona todo. Pero tiene que cambiar toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Si realmente hemos arrepentido, entonces la gloria será para Dios y será de ejemplo para el mundo. Ahora estudiaremos el capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es la segunda venida de Jesús. Punto 1. Vida de fe acerca de en la segunda venida de Jesús. Versículo 1 al 7. Punto 2. Tiempo y circunstancia de la segunda venida. Versículo 8 al 10. Punto 3. Preparación para la venida. Versículo 11 al 13. Punto 4. Exhortación para los que aman. Versículo
14 al 18. Leamos primero la vida de fe en la segunda venida de Jesús. Versículo 1 al 8. Leamos el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí llama diciendo amados. Dios ama a los que creen en Jesús, amados hijos. En ese sentido, nosotros somos muy bendecidos. Nosotros podemos recibir el amor del Señor y podemos amar. Este es un gran motivo de felicidad. ¿Quiénes son las personas más infelices de este mundo? Los que no reciben amor ni tienen a quien amar. Así dicen los presos, cuando le preguntan, ¿por qué sigue pecando y metiéndose a la cárcel? Dice, porque nadie me ama, ni los amigos, ni la gente del mundo, ni siquiera mis padres que me tuvieron, por eso sigo pecando. Tampoco tienen a quien amar, no pueden amar a los amigos, ni a los padres, ni a la nación. Así que, como no tiene a quien amar, ni recibir amor, sigue pecando. ¡Qué infeliz! Porque nosotros podemos amar y recibir amor. Realmente, somos personas felices, bendecidas. Dijo que, esta es la segunda carta que os escribo. Se refiere a la carta de segunda de Pedro. La carta de primera de Pedro se escribió primero y después escribió la segunda carta, el segunda de Pedro. Aquí dijo, vuestro limpio entendimiento. Se refiere a un corazón puro, corazón limpio. Este corazón lo usa un espíritu renovado. También es un corazón que sirve a Dios, una conciencia limpia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pero, si el fiel queda dormido espiritualmente, pierde ese entendimiento, corazón, y se va oscureciendo. Así que, nuestro corazón debe mantenerse despierto. Para mantenerse limpio, tiene que orar fervientemente. Y por medio de un buen ministro, recibir frecuentemente el despertar. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Dijo aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí, santos profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de Jesucristo. Daniel capítulo 7, versículo 13. También los apóstoles profetizaron. Versículo 2. Dado por vuestros apóstoles. Así que, la segunda venida de Jesús no es algo que se ocurra de repente. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas habían profetizado, y en el tiempo del Nuevo Testamento hasta los apóstoles habían enseñado. Así que la venida del Señor es cierta. Por eso la fe acerca de la venida del Señor, primero, hay que recordar las profecías. Versículo 1 y 2. Se han levantado muchas personas que están negando el regreso de Cristo, engañando, también apareciendo muchos falsos profetas y maestros. El motivo de la carta de segunda de Pedro es justamente para hacer recordar una vez más acerca de la segunda venida del Señor, para que no sean engañados y puedan ponerse firmes en la verdad correcta. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas. Realmente vemos que han aparecido muchos de ellos. También muchas sectas que están engañando a las personas, negando la segunda venida de Jesús.
Pero hay que recordar las profecías que los profetas del Antiguo Testamento han profetizado y las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento, y no caer en los engaños, manteniendo firme la verdad correcta. Vida de fe acerca de Cristo. Segundo, burlas acerca de la segunda venida. Versículo 3 al 4. Leamos el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí dice que saldrían falsos profetas burlándose de la venida del Señor. Las sectas dicen, no hay tal segunda venida del Señor. Eso es mentira inventada por los hombres. Es una leyenda. Todo esto son burlas. Dijo que la gente estaría andando según sus propias concupiscencias. En el versículo 3 dijo que seguirán sus propios deseos. Como ellos siguen sus propios deseos, se burlan de la segunda venida del Señor. En todas las épocas, los falsos profetas y sectas tienen sus características. Ellos actúan centrados en la humanidad, en sus egoísmos. Son libertinos, lujuriosos, carnales y materialistas. Segundo, ellos se burlan de la autoridad de Dios, negando las importantes doctrinas. Tercero, se burlan de los fieles que creen correctamente y de los siervos calumnian y vituperan sin medidas. ¿Por qué ellos actúan de esta manera? En las burlas también hay tres motivos. Primero, porque actúan enceguecidos por sus propias pasiones carnales, porque no conocen el mundo espiritual de Dios. Segundo, ellos quieren llenar sus falsas doctrinas y codicias. Si dejasen tranquilos a los verdaderos siervos que anuncian la verdad, se vería descubierto las falsedades de sus doctrinas, por eso se burlan. Tercero, ellos priorizan en centrarse en el mundo y en la humanidad. Es porque ellos no comprenden la palabra de Dios. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. En el versículo 4 dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. En el versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. La tierra sigue igual, el agua también. Por eso, algunos afirman que la segunda venida del Señor no existe. Ellos, usando la frase permanecen igual, se burlan del regreso del Señor. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. También dicen, el pueblo de Israel que recibieron la promesa de Dios después de la muerte de los antepasados hasta ahora, aunque han pasado miles de años, no se ha cumplido la promesa de la venida y el juicio de Cristo. Hoy en día dicen, estamos en el fin del mundo, es el fin del mundo, viene el Señor, viene el Señor. Pero hasta ahora no ha regresado el Señor. El mundo no ha recibido el juicio. Entonces, solo están diciendo con palabras, es el fin, es el fin, es el fin del mundo. Solo dicen, segunda venida, es el regreso. Y ellos, los falsos profetas, usando todas estas afirmaciones, dicen, en realidad no hay ni fin del mundo ni regreso del Señor.
Ahora aquí en los versículos 5 al 6 mencionan las defensas. Certeza de la segunda venida. Tercer punto. Versículos 5 al 7. Estas personas, los falsos profetas, afirman diciendo, la tierra sigue igual y dice que va a haber una segunda venida, pero nada ha sucedido. Pero en el versículo 5 encontramos la respuesta a esta afirmación. Cielo, acerca del cielo, en la palabra de Dios, no hay ningún lugar donde diga que lo iba a enjuiciar. Por eso, no ha cambiado desde la creación. Entonces, ¿por qué el cielo permanece igual? Porque Dios dijo que el cielo no iba a haber cambios, por eso no ha cambiado. Pero ¿por qué sí hay cambios en la tierra? Porque Dios dijo que iba a juzgar a la tierra, por eso se producen cambios. Dios dijo que iba a juzgar a la tierra. Así fue juzgado con el diluvio en el tiempo de Noé. Los capítulos 6 y 7 de Génesis, Dios juzgó a la tierra con el diluvio en el tiempo de Noé. Los falsos profetas dicen que no hay juicio, pero verdaderamente sí hay juicio. Así que está mal esta afirmación de que la creación está igual que desde la creación, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Génesis capítulo 1, versículo 9 al 10. Esto también se dio como la palabra dijo. Las sectas dicen que la tierra permanece igual que al principio, pero la tierra no ha quedado igual que antes. En el tiempo de Noé fue destruido por las aguas. Dios separó las aguas de arriba y abajo, reunió las aguas en un solo lugar. Así como Dios dijo, los hizo. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el versículo 5 vimos que la gente deliberadamente olvidan. Si creemos que los cielos y la tierra se hicieron según la palabra, también deberíamos creer que Dios juzgará al mundo. Creer que la palabra de la segunda venida de Cristo es cierta y se cumplirá. Mateo capítulo 24, versículo 30 al 51. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En el tiempo de Noé fueron destruidos por el diluvio. En ese tiempo recibieron juicio por agua. Con esto está diciendo que se cumplió la palabra de Dios como Dios dijo. Los falsos profetas afirman que no hay juicio, pero en la Biblia ciertamente dice que sí habrá juicio de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Noé recibieron juicio por agua. Esto es prueba del cumplimiento de la palabra de Dios. En el fin del mundo dijo que iba a juzgar con fuego, así que Dios juzgará con fuego. Pero los falsos profetas dicen que no hay juicio y se burlan de la segunda venida del Señor. Nosotros no debemos caer en esos engaños. Ciertamente, con seguridad, habrá juicio de Dios y habrá regreso del Señor. Debemos vivir preparando el regreso del Señor. No sabemos cuándo vendrá. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el versículo 6 dijo que fueron destruidos por agua. En el versículo 7 dice que será destruido por fuego. Así que es cierto que seremos destruidos por fuego. Nosotros
supimos por medio de la palabra de Dios la certeza de la segunda venida del Señor. Así que vivamos preparando bien para recibir el gran regreso de Jesús. Concluimos con la clase número 11 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.